El Tyrannosaurus está más delgado de lo normal en esta serie del 2005. Parece que la dieta paleo le está resultando. Se quiere morfar un Triceratops, pero ¿cómo se lo hubiera morfado? ¿Lo perseguía y lo mordisqueaba con ganas? ¿O lo encontraba ya como un plato servido en donde habían pocos árboles? ¿El Tyrannosaurus comía autos? Ah no, están probando la fuerza. ¿Pero por qué con un auto? Menos mal que tenía el cráneo de metal y no de hueso. Y esos dientitos, no necesitaba dentistas con estos tremendos dientes para destrozar huesos. Pobre Triceratops, lo mordía en los cuernos y en la cadera. No se decidía. Durante los 2 episodios de esta docuserie, el conductor parece que se cree un experto en estos temas y menciona muchas generalidades y cosas que son claramente incorrectas, como siempre. No pueden faltar en una docuserie de paleontología, y los dinosaurios animados le hacen gestitos como si fueran amigos o fueran perritos simpáticos. Eso porque no vio lo que le pasó a Genaro o Muldoon. No te pueden decir ahora qué tan buenos eran esos dinosaurios. ¿Y el Velociraptor era como un águila actual, cazando coordinadamente una pobre presa desprevenida? Déjame dudar. ¿Los dromosáuridos tenían las patas como las gallinas? ¿Está chequeado esto? ¿Para qué servía esa garrita recurvada en las patas? ¿Para usar como una uña para pinchar carne? Puede ser. Bilody tiene movimientos raros, como contorsionados, que disfraza de gestos voluntarios. En el primer capítulo vemos al conductor bailando y pasan imágenes a su alrededor de los dinosaurios que verán en los 2 episodios. En los Everglades hay un paisaje que Tyrannosaurus pudo haber rondado como Pancho por su casa, incluso se llevó parte de la vegetación con él en algunos restos. Mira vos esta reconstrucción digital del Tyrannosaurus, muy buena para la época, mejor que muchos de la actualidad, digamos, dinosaurios, Stephen Fry. Y mira vos, sin plumas, por una vez, algo común a principios de los 2000. Lo malo es que estaba a dieta este Tyrannosaurus. Las escamas están buenas, aunque no muy actualizadas en su cuerpo. Los dientes están por fuera. Mira cómo podían tener los dientes descubiertos a diferencia de lo que se puso de moda en la actualidad de ponerlos por dentro como si fueran facones envainados. Los músculos están buenos, pero les falta algo muy importante en el vientre. No un bebé alien, sino una parrilla costal. No para cocinar un asado, sino que eran las gastralia o costillitas dérmicas que rodeaban y protegían los órganos internos. Si no se escapaban, eran su cárcel. Acá en el cráneo huesudo les faltan 2 agujeros, no de bala, sino que son las fenestras supratemporales. Como buen diápsido graduado, tenían las fenestras supra e infratemporales. Las demás fenestras están mejor, pero con algunas diferencias con respecto al Tyrannosaurus Rex real. ¿Tenía unas pupilas como serpiente? Verticales, no que se sepa. Las aves actuales tienen pupilas circulares, así que es posible que hayan sido más así. Las órbitas están demasiado grandes también. Pero ¿quién es perfecto? Le falta algo más acá, un cuerno, pero no como de Triceratops, un cuerno yugal. Acá abajo, no eran cuernos en sí, pero sí hubieran tenido queratina. Nada que ver con la hipótesis reciente que acá había músculo. No tiene mucho sentido esta hipótesis y le faltan un par de jugadores a esa idea, como más para decir que se encuentran en aves actuales. No hace falta decir, acá me parece a mí que le falta músculo, sino que tienen que ver a los demás reptiles emparentados con los dinosaurios, otros arcosaurios. Si haces algo distinto o novedoso, tenés que probármelo bien. Mostrármelo durante el desarrollo de las aves, cómo se desarrolla esta estructura para mostrarme la homología de la estructura. Las patas jamás fueron más de pollo, muy delgadas en comparación a lo que se hipotetiza en la actualidad. Parecía una modelo desnutrida actual. T-Rex verdoso puede ser muy reptiliano, hay algunos que eran bastante más coloridos incluso en sus escamas, no creo que se tatuara, pero ponerle un rojito por ahí o un verde más fuerte al menos, un marroncito por ahí también. Acá vemos un solo Tyrannosaurus en todo el documental, había más de 2.000 millones de ellos, según algunos cálculos, era soltero y codiciado. No creo que sea hembra, aunque tenía bastante mal carácter. Hace 66 millones de años, por lo menos, estaba acompañado de presas como Triceratops, que era un tricuerno bien conocido por esqueletos completos, pero mayormente unos pedacitos sueltos como siempre. Mientras que Tyrannosaurus hay más piezas de rompecabezas y unos 50 especímenes casi completos. Aunque también varios fueron vendidos en subastas cayendo presas de sus encantos. Este Triceratops está bueno, aunque también mejor que otras docuseries, Dinosaurio Stephen Fry. Saltamos continuamente entre reconstrucciones probables de comportamientos digitales a un experimento o explicación sobre un registro en fósiles. Está bueno esto. Además de un lindo cráneo de metal del Tyrannosaurus para mordisquear un auto, que seguramente abundaban en el Cretácico junto al Triceratops. Siempre había uno y un lechoncito.
En lugar de usarlo para el asadito de fin de año, lo muerde el cráneo de metal con esos dientes bananeros que también podían destrozar huesos. Hay pruebas. Las pruebas son las siguientes. Agujeros. ¿Te parece poco? Mira mejor. Tiene la forma de los dientes del Tyrannosaurus, pasando por su cadera, e indica que comía carne de esa zona. Es como que era su parte favorita del Triceratops. Como si a vos te preguntaran cuál es tu corte favorito y decís, el asado de costillas. Para el Tyrannosaurus era la cintura. A mí no me gusta esa parte, pero respeto al dinosaurio. Tu dinosaurio, tu decisión. También parece que le gustaba comer cuerno. Hay mordeduras en esa área y en el collar. Parece que le gustaba también comer osobuco. Más bien lo habría mordido allí, tal vez por un forcejeo antes de tratar de comerse uno de ellos. Hay que imaginar esa tremenda lucha que ni siquiera estas imágenes logran reflejar bien. El problema, desde el punto de vista científico por lo menos con la cadera, es que no se sabe si el Triceratops estaba vivo o desvivido. Obviamente no hubiera durado mucho después de esas mordidas, pero sí que no se sabe si ya estaba desvivido. Además de morder un auto y un asadito, le ponen el caracú de una vaca, un hueso enorme de una vaca en la boca, para mostrarnos cómo podía partir huesos, algo que ya sabíamos. Esto también está mucho mejor que este mecanismo que hicieron para el dinosaurio de Stephen Fry. Esto es más preciso, porque puede medirse la fuerza y el modelo es más certero, no un cacho de fierro con unos fierritos saliendo sin forma de dientes. Además usan poleas y se puede publicar esto incluso en un paper. Con este análisis, a pesar que los dinosaurios tenían hueso y no tenían el cráneo de metal. Incluso un modelo del cráneo del Triceratops, como si fuera un Triceratops, lo estampan contra una pared de cuero y del otro lado aluminio para mostrar el efecto leve que le provocaría a la carne del Tyrannosaurus si se lo llegaba a clavar. Lo que no tiene sentido es que fuera con toda su velocidad contra la pared y pasa lo que tenía que pasar, se le rompe toda la trompa al Triceratops. Obviamente no iba a hacer esto el dinosaurio, es más inteligente que los humanos que hicieron el experimento. Entonces concluyen que el Triceratops, si no era torpe de embestir al Tyrannosaurus como ese Triceratops, podría haber clavado sus cuernos en el tórax o el abdomen al Tyrannosaurus, y el Tyrannosaurus era boleta, con un simple movimiento. Por lo que tenían que tener cuidado, y como las trazas de mordidas del collar del Triceratops indicaría que cicatrizó, quiere decir que este herbívoro sobrevivió al ataque y pudo pasar una de las dos cosas. En el ataque el carnívoro terminó diciendo chill, Triceratops chill, o que el Triceratops se la devolvió y le dio un cornazo. El Tyrannosaurus era visco o miope, ninguna de las dos. Según se cree, tuvo una muy buena visión binocular y a todo color HD y 4K, parecido a la vista que tienen los lobos, al menos en cuanto a la superposición de los campos visuales. En cuanto al color, es posible que los mamíferos vean en blanco y negro y no como dinosaurios. Pero en el Triceratops la vista era distinta porque tenían los ojos más separados, como muchos herbívoros actuales, y tenían un campo de visión más amplio, pero menos enfocado, por lo que podían apreciar un ataque del Tyrannosaurus. Además, esos cuernos y ese collar no los dejaba ver un pomo. Se podía ver los colores del collar, pero no podía ver si un predador se lo quería morfar desde atrás. Súper útil. Tenía muchos puntos ciegos. En cuanto a la velocidad de ambos dinosaurios, era una batalla de ver quién era más lento. El Tyrannosaurus era tan rápido como el trote de una persona y el Triceratops se desconoce, pero no hubiera sido muy veloz tampoco. Al menos no de adultos y sanos. No se puede decir que encuentren huellas de Tyrannosaurus porque no se encuentran huesos en las huellas, así que se creó una taxonomía propia para huellas. Ahí anda el conductor de la serie caminando y explicando lo que cree saber sobre las huellas en lugar de hablar con un experto. Como dije, no se puede decir que sean en sí de la especie Tyrannosaurus, podría estar vinculado a este. Lo que sí se sabe es que Tyrannosaurus, por su balance corporal en la cadera con la cola, se diferenciaba de Triceratops, que era cuadrúpedo y tenía una cola más corta, así que si corría podía zigzaguear para evitar el ataque del Tyrannosaurus, porque este no podía girar con facilidad, porque la cola le generaba un momento de inercia que dificultaba el giro rápido. Como ambos eran unas tortugas para correr, posiblemente no pasaba cuando estaban crecidos, ambos eran muy lentos, aunque de muy crecidito el Tyrannosaurus también la tenía complicada para girar, así que puede ser. Según lo que dicen en el documental, también debería haber tratado de hacer más dieta el Tyrannosaurus, una dieta super paleo, o achicarse la cabeza o perder los dientes para tener una menor masa corporal y tener menos peso al girar. Pero como dije, el problema principal era tener esa cadera y la cola larga que generaba esa inercia en el giro, así que no se arreglaba fácil el problema. Perder dientes era más fácil que se le achique la cabeza, ponele. El Triceratops no solo era lento y visco, también era ágil. Muy poco inteligente en comparación incluso al Tyrannosaurus. El área del encéfalo encargada de procesar la información
que entra por los ojos o por cualquier lado era más chiquita en Triceratops, por lo que la forma de reaccionar ante la mayor parte de lo que pasaba a su alrededor era la misma y muchas veces bastante instintiva y tonta. Antes de entender lo que pasaba, salía corriendo, básicamente. Como vos apenas ves una moto pasando por la calle con un tipo de acompañante y vos estás solo por la noche caminando hacia tu casa, salís corriendo sin pensarlo. Igual el Triceratops. Tanto Triceratops como Tyrannosaurus, el área ocupada por el encéfalo estaba muy posterior en el cráneo, y solo en un área muy limitada de espacio. En el Tyrannosaurus era muy similar a los cocodrilos actuales. El Tyrannosaurus es el más vago de los dinosaurios carnívoros, usando su boca para destrozar y tragar corriendo lo menos posible, pero el extremo opuesto es el Velociraptor, que usaba su mandíbula dentada con dientes muy chiquitos y como cuchilla en lugar de banana para penetrar la carne de una presa, y una garra grande en su pata en forma de tenedor, pero con solo una punta, cuya reconstrucción, por los mismos que hicieron muchos artefactos para Bond y Harry Potter, por lo visto está muy bien hecha y se utilizó incluso para un paper científico para medir o estimar la forma en la que podían usar esa garra. El modelo lo presentó Odie, que parecía que iba a sacar una zunga en lugar de una pata de Velociraptor. Esa garra sirvió tanto para Velociraptor como para los demás dromosáuridos. Mientras el resto de la forma del cuerpo con plumas está bastante bien, por lo que se sabe, un pollo emplumado pero con brazos más cortos y con dientes en un cráneo bastante grande y una cola larga y huesuda, por tanto nada que ver con un pollo. Era hueco, pero no como tu novia rubia, sino que sus huesos eran huecos y tenía sacos aéreos, lo que lo relaciona directamente con las aves actuales, las cuales descienden de algunos de los dromosáuridos o troodóntidos. Las patas de las aves también tienen cosas comparables con Velociraptor y con otros terópodos no avianos, como vemos en la casa del paleontólogo Phil Manning, al que fue a mostrar el conductor aficionado a la observación de las aves. Con el pavo de Manning, siempre hablando de ciencia, ¿no? No digo que Manning sea un pavo, sino que Manning muestra su pavo. Nos muestra características típicas de las alas, como el dedo alular y la pérdida y reducción de dedos y falanges. La clavícula, que fue en su momento un supuesto argumento para descartar la relación entre aves y dinosaurios como Velociraptor, fue posteriormente encontrada en los terópodos no avianos. Pero no es que este hueso sea fundamental para probar esta relación tampoco, sino que representó un cambio en la visión sobre los argumentos sobre la evolución poco después de la publicación del origen de las especies de Darwin. Las patas tienen unas escamas particulares en aves actuales, o más bien una podoteca, cuyas plumas comienzan más arriba. No contactan ambas áreas, ya que, como dije en este video, las plumas tienen áreas particulares de inserción y las escamas tienen la propia. Pero este Velociraptor no es nada a lo que encontraron en China. Muchos dinosaurios con rasgos avianos, como las plumas de Sinosauropteryx, como siempre, si es chino empieza en sino, ¿viste? No es porque no se decidan si sí o si no, sino porque sino quiere decir asiático para ellos, o chino más bien, o sea, reptil alado chino, no aliado chino alado. Estos fósiles demostraron que no hay que tener plumas para ser aves a principios de los 2000 a fines de los 90. El Sinosauropteryx fue clasificado como un ave la primera vez que se describió. El esqueleto animado del Velociraptor está lindo, pero las manos tienen que tener las palmas enfrentadas, no para abajo como Velociraptor o más bien Utahraptor de Jurassic Park, entre otras cosas. La cola se ve rígidamente hacia arriba, porque tenía una varilla de tendones osificados, algo que variaba en los distintos dromosáuridos. De nuevo, con la prueba de la garra del pie del Velociraptor de metal, probaron además de atravesar el cuero, demostrando que podía perforar pero no cortar la carne del vientre de la presa. Perforaron escudos dérmicos de cocodrilos, o intentaron, sin éxito, porque no era útil para perforar algo tan duro, y los dinosaurios herbívoros que comían obviamente no tenían escudos dérmicos, así que ¿para qué hacen esto? No sé. La prueba más clara de predación del Velociraptor es un esqueleto encontrado junto con Protoceratops en Mongolia, de donde provienen ambos, claro. Este pudo ser presa frecuente del Velociraptor, o sea, pudo ser el cerdo del Cretácico o su Cerdoceratops o Porcoceratops. ¿Por qué no lo llamaron así? No sé, era mejor nombre. Fueron encontrados en Mortal Kombat, como el videojuego. Hay bastante consenso que se trata de un comportamiento de caza, pero no se han encontrado trazas de mordida en Protoceratops. Por lo que sé del espécimen, sí encontraron en otros huesos de Protoceratops trazas de mordida de Velociraptor. ¿Qué sería la prueba clara del ataque? Si tuviera trazas de mordida el esqueleto en lucha del Protoceratops. Y pudo ser un comportamiento tenso que produjo que los esqueletos estén algo recurvados o enroscados y pudieron terminar presa de una tormenta de arena en lugar de por ellos mismos, o todos juntos pudieron haber perdido la vida por el ataque y luego fueron sepultados perfectamente. Para hablar más de cómo podría haber atacado el Velociraptor, usan unos halcones entrenados para cazar conejos.
en donde 3 de ellos rodean a la presa desde los árboles y uno le produce la desvivida con un garrazo. Pero esta presa es bastante chica y son aves entrenadas, así que no es muy útil para esta estrategia del Velociraptor, además que no hay pruebas de ataque coordinado en grupo en el Velociraptor, ni en ningún dromaeosáurido. El encéfalo del Velociraptor tampoco era mucho más grande que el del Tyrannosaurus, en los troodóntidos sí eran más grandes, por lo que eran menos listos que las aves actuales, por lo que el tamaño sí es importante, que no te mientan. Además, según la serie, como no podía usar la garra para cortar a su presa, debían cazar en manada, según lo que dicen en serie, olvidando que además de la garra tenían los dientes, y la garra de por sí pudo ser suficiente para clavarla y luego dejar sola a la víctima hasta que pierda suficiente líquido rojo y no pudiera seguir caminando. Además de 2 víctimas de 2 depredadores muy distintos, nos hablan del Ankylosaurus, un género que no llegó a Asia, que le hacía difícil con ese manchón de agua entre medio con Norteamérica. Se trata del Pinacosaurus grangeri. La prueba que hacen después con la cola que construyó Kenneth Carpenter en su taller, está muy buena la cola con hueso que hicieron. Vemos un anquilosaurio y vemos el daño devastador que podría haber producido a un predador rompiendo su parrilla costal, la de un pollo o la de un cerdosaurus. Y bueno, como dicen esto, después dicen que posiblemente como el Velociraptor no podía con la armadura de un Pinacosaurus adulto, tal vez sí podía con la de un juvenil, y de esta forma pudieron haber aprovechado a las crías indefensas y más pequeñas del Pinacosaurus y de esta forma despacharlo a este Pinacosaurus joven. Tal vez pudo haber pasado, quién lo sabe. Luego se pelean, vemos un enfrentamiento con el Tarbosaurus, o también Tyrannosaurus para algunos investigadores, y nos muestra una reconstrucción posible de lo que hubiera sido si este le pegaba un colazo en la pata al Tarbosaurus. No terminaba bien para este predador, como fue el caso del Tyrannosaurus contra el Triceratops. Si el Triceratops lo corneaba, terminaba empalado. Bueno, para finalizar entonces, la serie está buena, es corta, tiene ejemplos muy prácticos, van a casos muy específicos, bastante bien conocidos en el registro fósil de los dinosaurios. Para el 2005 seguramente eran mucho menos conocidos estos casos que en la actualidad, aunque también, como digo, durante la discusión de la serie tiene aspectos bastante desacertados acerca de la conducta de la cooperación en la caza del Velociraptor. Por lo menos no hablan de la cooperación en la caza del Tyrannosaurus, ni le ponen plumas, ni le ponen el labio que le ponen ahora. Así que diría, aunque tiene algunos aspectos fantasiosos, también mayormente no lo es. Mayormente es bastante entretenida y con reconstrucciones bastante acertadas de todos los dinosaurios que muestran. Así que vendría a ser algo aprobado, digamos. No hablan muchos datos en sí, en general, pero los datos que dan son acertados, son certeros, son específicos y son básicamente determinantes para lo que quieren demostrar, así que está bastante bien hecho. Y es algo que se sabe, lo que dicen son cosas que se saben bastante bien para estos dinosaurios. Finalmente, Odi, el conductor, nos dice, mira, si esta garra te sorprende lo que puede hacer contra una presa, un herbívoro, imagínate esta otra garra. Nos muestra que es la garra de un Megaraptor. Al principio de los 2000 se pensaba que era la garra del pie de posiblemente un Maniraptor dromaeosáurido. Posteriormente se encontró que no estaba vinculado con los Maniraptores y además tal vez más vinculado con los tiranosauroides según el grupo de Novas, pero además es la garra de la mano, no del pie. Así que nada de esto tiene sentido. Un tipo de predador totalmente distinto, pero bueno, sí, con una garra grande, eso sí. Espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete al canal por favor, así seguimos creciendo en la comunidad.